Hay vehículos que nacen en el momento equivocado. Máquinas tan adelantadas a su época que el mundo simplemente no estaba listo para recibirlas. Y luego hay vehículos que nacen en el peor momento posible, con la peor suerte imaginable, en medio de una tormenta que nadie vio venir. La casa rodante de GMC fue las dos cosas al mismo tiempo. Corre el año 1973. En los patios de las concesionarias de Estados Unidos comienza a aparecer un vehículo diferente a todo lo que existe. No es una caja sobre ruedas. No es un camión disfrazado de hogar. Es algo que parece diseñado por un equipo de la NASA, con curvas aerodinámicas, piso bajo como el de un automóvil de lujo y una tecnología de suspensión que ninguna casa rodante había visto jamás. Se llama la GMC Motorhome. Y es, sin exageración, la pieza de ingeniería recreativa más ambiciosa que una empresa automotriz haya construido jamás desde cero. El problema es que llega 8 meses antes de que el mundo se incendie. 8 meses antes de que las gasolineras pongan letreros de sin gasolina. 8 meses antes de que las colas de automóviles se extiendan por kilómetros en ciudades enteras. 8 meses antes de que el precio del petróleo se cuadruplique en cuestión de semanas y la palabra crisis deje de ser una advertencia para convertirse en la descripción exacta de la realidad. General Motors había invertido años de ingeniería, millones de dólares y el talento de algunos de sus mejores diseñadores en construir algo que rompía cada convención de la industria. Y justo cuando el sueño comenzaba a tomar forma en los caminos de América, la historia decidió que era el momento menos oportuno para vender un vehículo de 12.000 libras que consumía 50 galones de gasolina por cada 450 kilómetros. Lo que viene a continuación es la historia de cómo se construye algo extraordinario. De cómo un equipo pequeño dentro de la corporación más grande del mundo recibe una libertad poco común y la usa para rediseñar desde cero un concepto que nadie había cuestionado en décadas. Es también la historia de un fracaso que no fue un fracaso. Porque 50 años después, con el 70% de las unidades producidas todavía rodando por las carreteras de Norteamérica, la pregunta ya no es por qué la GMC Motorhome desapareció. La pregunta es cómo algo así logró sobrevivir a todo. Para entender lo que GM hizo, primero hay que entender lo que existía antes. A finales de los años 60, Estados Unidos vivía una época que hoy parece imposible. La gasolina costaba 20 centavos el galón. Las carreteras eran anchas, nuevas y prácticamente infinitas. El dinero circulaba con una facilidad que hacía que nadie se preguntara cuánto costaba llenar el tanque de un vehículo que rendía 8 kilómetros por litro. En ese contexto, la industria de los vehículos recreativos no solo crecía, explotaba. Para 1970, el mercado de casas rodantes movía miles de millones de dólares al año. Había aproximadamente 50 empresas fabricando estos vehículos en todo el país y todas lo hacían exactamente de la misma manera. Compraban un chasis de camión a General Motors o a Ford, le atornillaban encima una caja de madera contrachapada, metían algunos muebles adentro y lo llamaban casa rodante. El resultado manejaba como camión porque esencialmente era un camión. Un camión con una sala de estar pegada al techo. General Motors observaba este mercado desde una posición particular. No como un participante más, sino como el proveedor de los chasis que todos los demás usaban para construir sus productos. Y en algún punto, alguien dentro de la corporación hizo la pregunta correcta. ¿Por qué seguir vendiendo la materia prima cuando podemos construir el producto terminado? La respuesta a esa pregunta llegó en forma de proyecto interno. El encargo cayó en manos de la división de camiones y autobuses de GMC, bajo la dirección de Martín J. Caserio, un vicepresidente de General Motors con una visión concreta y ambiciosa. Caserio no quería construir la casa rodante más lujosa del mercado. Quería construir algo accesible, confiable, al alcance de una familia americana promedio. El Chevrolet de las casas rodantes, como él mismo lo describía. Para lograr eso, reunió a un equipo de ingenieros jóvenes con algo poco común dentro de una corporación del tamaño de GM, libertad real para cuestionar cada supuesto. Kurt Stubenbal lideraría el desarrollo del producto. Ralph Merkel se encargaría de la ingeniería del chasis, desde el bastidor hasta el contacto con el pavimento. John Lachlan, con título en ingeniería aeronáutica, asumiría el diseño de la carrocería. Y Nancy Bundra, que había comenzado como secretaria, terminaría convirtiéndose en la ingeniería responsable de los interiores, la calefacción y el aire acondicionado. Este equipo se hizo una pregunta que parece obvia pero que nadie en la industria había respondido honestamente en décadas.
¿Qué debería ser realmente una casa rodante? No que había sido siempre. ¿Qué debería ser? Y la respuesta que encontraron iba a romper cada convención existente. La primera decisión que tomó el equipo cambió todo lo demás. Querían un piso plano y bajo, a solo 35 centímetros del pavimento. En cualquier otra casa rodante del mercado, el piso estaba a 75 centímetros de altura o más, porque debajo corría el eje de transmisión que llevaba la potencia del motor delantero hasta las ruedas traseras. Esa altura obligaba a subir escalones para entrar, creaba un centro de gravedad alto y hacía que el vehículo se sintiera exactamente como lo que era, un camión con pretensiones de hogar. El equipo de GMC quería eliminar eso. Querían que entrar a su casa rodante se sintiera como entrar a una casa de verdad. Pero bajar el piso significaba eliminar el eje de transmisión. Y eliminar el eje de transmisión significaba repensar completamente cómo se movería el vehículo. Las opciones eran dos. Motor en la parte trasera, conduciendo las ruedas traseras. O motor en la parte delantera, conduciendo las ruedas delanteras. El motor trasero implicaba llevar todos los controles, la dirección, los pedales, los instrumentos, desde el frente de un vehículo de 8 metros hasta el motor que estaba al final. Costoso, complicado, poco confiable. La tracción delantera era la respuesta lógica, pero en 1970 muy pocos vehículos en América la usaban en aplicaciones de alto peso. Entonces alguien recordó que GM ya tenía exactamente lo que necesitaban, guardado en un cajón desde 1966. El Oldsmobile Toronado había sido uno de los primeros automóviles americanos de producción masiva con tracción delantera. Su sistema, que GM llamaba el paquete de planta motriz unificada, combinaba un motor V8 de 455 pulgadas cúbicas con una transmisión automática Turbo y-Dramatic 425, conectados mediante una cadena de rodillos de ancho industrial que llevaba la potencia hasta el transeje delantero. El Cadillac Eldorado usaba el mismo sistema. Era probado, confiable y ya estaba en producción masiva. El equipo tomó ese conjunto completo, motor, transmisión y suspensión delantera, y lo trasladó al frente de su nueva casa rodante como una sola unidad. Sin eje trasero de transmisión. Sin el tubo que obligaba a elevar el piso. El resultado fue exactamente el piso bajo y plano que habían imaginado. Pero eliminar el eje trasero creaba un nuevo problema. Sin un eje convencional, ¿cómo se sostenía la parte trasera de un vehículo que pesaría más de 5.500 kilogramos? Ralph Merkel encontró la solución. Diseñó pares de ruedas en tándem a cada lado del vehículo, montadas en bogies que se unían a los laterales del bastidor, no por debajo de él. Cada par se suspendía mediante una bolsa de aire de doble extremo. Un sistema de suspensión neumática con nivelación automática que mantenía la altura correcta en carretera y podía ajustarse manualmente para nivelar el vehículo en un campamento. 6 ruedas en total. Tracción delantera. Suspensión de aire en la parte trasera. En 1972, esto no existía en ninguna otra casa rodante del mundo. Mientras Merkel resolvía el chasis, John Lackland trabajaba en algo igualmente revolucionario. La carrocería. Con su formación en ingeniería aeronáutica, Lackland no pensaba en términos de chapa de acero y remaches. Pensaba en estructuras ligeras, rígidas y eficientes, del tipo que se usaban en la construcción de aviones. Y aplicó exactamente esa mentalidad al diseño del cuerpo de la casa rodante. La estructura que concibió estaba construida con extrusiones de aluminio soldadas. Cada pieza se colocaba en matrices de fabricación especialmente diseñadas, se alineaba con precisión milimétrica y se soldaba para formar paneles individuales. El panel del lado derecho. El panel del lado izquierdo. El ensamblaje del techo. Cada uno se fabricaba por separado. Luego los 3 paneles se soldaban entre sí para formar lo que el equipo llamaba la jaula de carrocería. Individualmente, cada panel era flexible. Unidos, la jaula resultante era rígida y extraordinariamente ligera. La piel exterior era aluminio por encima de la línea de cintura y fibra de vidrio por debajo, unida a la estructura con adhesivo industrial en lugar de tornillos o remaches. Era una técnica que la industria automotriz apenas comenzaba a explorar y que la industria de casas rodantes nunca había considerado. El diseño estético vino de Michael Latters en el centro de diseño de GM. Latters asignó 12 diseñadores al proyecto, comenzando con bocetos a mano, luego modelos en arcilla a escala. Y finalmente un modelo de arcilla a tamaño real del que se hicieron moldes de yeso para crear las herramientas de producción de los paneles.
Era el proceso de diseño de un automóvil deportivo, aplicado a una casa rodante. Una decisión de diseño en particular resultaría más importante de lo que parecía en ese momento. Laters insistió en esquinas redondeadas para las ventanas, en lugar de las esquinas rectas que eran la moda en la época. Su argumento era puramente ingenieril. Las esquinas rectas creaban puntos de concentración de tensiones en la piel de la carrocería que con el tiempo generarían grietas. Las esquinas redondeadas distribuían esas tensiones de manera uniforme. El efecto secundario fue que el vehículo adquirió una apariencia temporal que 50 años después todavía no parece anticuada. Los interiores fueron encargados inicialmente a la corporación Gemini en Mount Clemens, Michigan. El equipo de interiores consultó con la revista House and Garden para definir colores, materiales y decoración. Eso no era práctica estándar en la industria de casas rodantes. Era algo que hacían los fabricantes de automóviles de lujo. El presidente de GM, Ed Cole, se involucró personalmente en la selección de colores. En una reunión, señaló la corbata a rayas naranjas del ingeniero jefe Wally Edwards y dijo que uno de los colores del interior debería parecerse a eso. El tono resultante se llamó Bittersweet y se ofreció en los modelos de 1973 y 1974. Edwards, según cuentan, todavía conserva esa corbata. El proceso de diseño no estuvo exento de tensiones internas. El equipo de interiores, entusiasmado con las posibilidades del espacio, empujó para cambiar las dimensiones originales del vehículo. Los planos iniciales contemplaban modelos de 6 y 7 metros de largo. El grupo de interiores argumentó que necesitaban 7 metros y 8 metros para acomodar correctamente los muebles y electrodomésticos que tenían en mente. Y ganaron. Ralph Merkel no estaba contento. Merkel había basado toda su ingeniería de chasis en aprovechar al máximo los componentes existentes de GM para mantener los costos bajo control. Las nuevas dimensiones comprometían ese plan. Más longitud significaba más peso. Más peso significaba más estrés sobre el sistema de tracción delantera que ya estaba siendo llevado a sus límites. Pero las decisiones de diseño habían sido tomadas y la producción tenía fechas inamovibles. Entonces llegó el problema de coordinación que define muchos proyectos de ingeniería ambiciosos. Merkel necesitaba las dimensiones finales de la carrocería de la Clan para terminar el diseño del bastidor. Las dimensiones de la Clan todavía no estaban definidas. Los subcontratistas que fabricarían el bastidor tenían tiempos de entrega críticos que no podían esperar. Merkel tomó una decisión que cualquier ingeniero experimentado reconocería de inmediato. Estimó las dimensiones basándose en su mejor criterio y envió los números al subcontratista. Se equivocó por 5 centímetros. El travesaño trasero del bastidor quedó 5 centímetros más largo que la carrocería. Era un error visible si sabías dónde mirar. Nadie lo notó durante el proceso de revisión. Nadie lo corrigió antes de la producción. Y así, cada GMC motorhome que salió de la fábrica de Pontiac, Michigan, llevó esos 5 centímetros extra en el bastidor trasero durante todos los años que duró la producción. Es el tipo de detalle que humaniza la ingeniería. El tipo de imperfección que recuerda que detrás de cada vehículo extraordinario hay personas que tomaron decisiones bajo presión, con información incompleta y plazos que no esperaban a nadie. El 7 de febrero de 1972, GM hizo el anuncio oficial. La prensa nacional reportó que General Motors entraba al mercado de casas rodantes. El vehículo había sido designado internamente como TBS-4, vehículo de viaje aerodinámico. Se mostró un prototipo en la Exposición Internacional de Transporte de Estados Unidos en el aeropuerto Dulles, junto a jets de pasajeros, trenes de alta velocidad y un aerodeslizador de la Guardia Costera. No era mala compañía para una casa rodante. En enero de 1973, los medios vieron la versión de producción en el estadio de Anaheim. El modelo de 7 metros comenzaba en $13,500. El de 8 metros superaba los $15,800. Para contexto, ese año podías comprar un Corvette nuevo por $5,500. Esto no era un vehículo barato. Era una declaración. Antes de llegar a los concesionarios, la GMC Motorhome pasó por un proceso de pruebas que ningún vehículo recreativo había experimentado jamás. GM instaló la casa rodante en una plataforma de pruebas computarizada originalmente diseñada para camiones pesados. Durante 7 meses, el vehículo fue sometido a análisis de componentes y de sistema completo. La plataforma replicaba el efecto de adoquines belgas sobre la suspensión.
Brazos hidráulicos ciclaban la suspensión miles de veces. Se operaban los pestillos de las puertas de manera repetida y automatizada. Los limpiaparabrisas ciclaban. Los pedales de freno se bombeaban a través de miles de ciclos predeterminados. El trabajo que en pruebas convencionales de carretera habría tomado años se comprimió en meses. 5 chasis de preproducción fueron construidos. 4 recibieron carrocerías completas para pruebas y exhibición. El quinto fue reservado exclusivamente para fotografías y ferias comerciales. Los resultados de las pruebas confirmaron algo que el equipo sospechaba pero necesitaba verificar. El vehículo era sólido. El motor V8 de 455 pulgadas cúbicas producía 265 caballos de fuerza. Pero el número que realmente importaba era el torque. 589 newtons por metro. Suficiente para mover esa montaña de metal y aluminio por cualquier pendiente en América sin que el conductor sintiera esfuerzo. Y manejaba como un automóvil. Claude Witte, antiguo ingeniero de camiones y autobuses que trabajó en el proyecto, recordó años después que habían recibido una libertad inusual. Normalmente, el grupo de diseño avanzado concebía las características y las transfería al grupo de producción. Con la casa rodante, el mismo equipo la acompañó desde el concepto hasta la línea de ensamblaje. Esa continuidad se sentía en cada detalle del vehículo terminado. El interés inicial fue enorme. Los pedidos se acumularon hasta formar una lista de espera de casi 3.000 unidades. La fábrica en Pontiac operaba a plena producción. Gemini trabajaba en 2 turnos. Parecía que Caserio tenía razón. El mercado estaba esperando exactamente esto. Entonces, en 1973, Alex Mayer reemplazó a Caserio como director general. Mayer tenía una visión diferente. No quería el Chevrolet de las casas rodantes. Quería el Cadillac. Un vehículo insignia para GMC, el equivalente de lo que el Corvette era para Chevrolet. Bajo su dirección, la calidad subió, la ambición subió y el precio subió. Todo apuntaba hacia arriba. Hacia el futuro. Hacia un mercado que parecía no tener límites. Nadie en Pontiac, Michigan sabía que faltaban 8 meses para que todo cambiara. El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque coordinado contra Israel. Comenzaba la guerra de Yom Kippur. Estados Unidos apoyó a Israel con suministros militares. El 17 de octubre, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo anunció recortes de producción. 2 días después, Arabia Saudita y otros productores árabes declararon un embargo total sobre los envíos de petróleo a Estados Unidos. Lo que siguió fue una transformación del país en cuestión de semanas. El precio del petróleo crudo se cuadruplicó, de $3 por barril a casi 12. Las gasolineras amanecían con los tanques vacíos. Las colas de automóviles se extendían por cuadras enteras en ciudades de costa a costa. Los letreros que decían sin gasolina hoy se convirtieron en parte del paisaje urbano americano. La gasolina que costaba 30 centavos el galón superó el $1 en muchos lugares. El presidente Nixon redujo el límite de velocidad nacional. Extendió el horario de verano para ahorrar combustible. Los camioneros fueron a huelga. La economía, ya presionada por la inflación, entró en caída libre. Y en medio de todo eso, General Motors intentaba vender una casa rodante de 8 metros y 5.500 kilogramos que consumía 200 litros de gasolina por cada 450 kilómetros. Las ventas de casas rodantes en toda la industria no cayeron. Llegaron a 0. No fue una desaceleración. Fue un paro total. Bob Tiffen, que había fundado Tiffen Motor Homes apenas un año antes, recordó que su padre comparaba la situación con el racionamiento de la Gran Depresión. Tiffen cerró por las fiestas de diciembre de 1973 y no reabrió hasta mediados de 1974. No estaba solo. De las aproximadamente 50 empresas que fabricaban casas rodantes en Estados Unidos a principios de 1973, una parte significativa no sobreviviría los 2 años siguientes. Las que sobrevivieron salieron más pequeñas, más austeras y permanentemente transformadas en su manera de pensar sobre el consumo de combustible. Para GM, la situación tenía una dimensión adicional de dolor. No eran una empresa pequeña que había apostado todo a un producto. Eran la corporación más grande del mundo y habían invertido años de ingeniería, millones de dólares, infraestructura de producción, redes de distribuidores y cadenas de suministro completas en un vehículo que el mercado acababa de rechazar de manera categórica.
En marzo de 1974, GMC suspendió la producción por falta de pedidos. En el primer año modelo, 1973, habían producido 259 unidades. En 1974, esa cifra cayó a 1.664. Y se suponía que este era el periodo de crecimiento. Pero la GMC Motorhome no murió. Esa es la parte de la historia que nadie dentro de GM anticipó, la parte que desafía cualquier análisis racional de mercado y que 50 años después todavía sorprende a quien la escucha por primera vez. A mediados de 1974, los inventarios se habían agotado y la producción se reanudó. El Departamento de Ingeniería lanzó lo que llamaron la Operación Conquista, un programa para desarrollar mejoras para el año modelo 1975. Se introdujeron nuevos nombres. La Eleganza 2 y el Palm Beach reemplazaron las designaciones originales de 1973 y 1974. Se sustituyeron las telas impresas por telas tejidas de calidad automotriz. Los asientos de espuma fueron reemplazados por muebles con marcos de acero soldado. Los módulos de interior comenzaron a fabricarse con ensambles de cola de Milano en lugar de pegamento y grapas. Y entonces apareció algo que nadie había planeado originalmente. El Transmode. Una casa rodante vacía, sin interior, vendida directamente a quien quisiera construir su propio espacio interior. Publicitado como el vehículo multipropósito móvil, estuvo disponible de 1975 a 1978. Algunos se convirtieron en ambulancias. Otros en instalaciones móviles de entrenamiento. Otros en autobuses de transporte. La plataforma podía hacer casi cualquier cosa. En 1976 ocurrió algo notable. Las ventas llegaron a 3.260 unidades. El mejor año que el programa tendría jamás. En medio de la década de la crisis energética, en un país que todavía recordaba las colas en las gasolineras, la GMC Motorhome encontró su mercado. Pero las fuerzas que terminarían con el programa ya estaban en movimiento, ajenas a los números de ventas y a la fidelidad de los compradores. GM estaba reduciendo el tamaño de toda su línea de productos. El Oldsmobile Toronado de 1979 sería rediseñado sobre una plataforma más pequeña y ligera. La nueva plataforma era incompatible con los requerimientos de peso de la casa rodante. La transmisión Turbo Hydramatic 425 estaba siendo descontinuada, reemplazada por una versión de menor capacidad para los automóviles más pequeños. El motor de 403 pulgadas cúbicas también estaba en camino a la obsolescencia. El paquete de planta motriz unificado, el corazón del diseño de la casa rodante, estaba a punto de dejar de existir. Los ingenieros de GM exploraron alternativas. Diseñar un nuevo tren motriz desde cero. Los costos de desarrollo y herramientas serían enormes para un producto de bajo volumen. Adaptar otra plataforma existente. Nada en el inventario de GM podía manejar 5.500 kilogramos sobre el eje delantero. Los números simplemente no funcionaban. El 11 de noviembre de 1977, Robert Truquell, director general de GMC Camiones y Autobuses, hizo el anuncio. La producción se eliminaría gradualmente. Los aproximadamente 325 trabajadores involucrados en las operaciones de la casa rodante serían transferidos a otras posiciones dentro de GMC. La planta en Pontiac sería reconvertida para el ensamblaje de camionetas. Hay un detalle en esta historia que suele pasarse por alto pero que lo explica todo. Alex Mayer, el ejecutivo que había convertido la casa rodante en el vehículo insignia de GMC, que había elevado su calidad y su ambición, que había peleado por ella dentro de la corporación, ya no estaba. Lo habían transferido a la división Pontiac. Y con su partida desapareció la única voz dentro de GMC dispuesta a defender el programa cuando los contadores miraban los márgenes y los ingenieros veían desaparecer sus componentes. Sin un campeón. Sin un protector. Sin nadie dispuesto a pelear por algo que los números no justificaban fácilmente, el programa murió de la única manera en que mueren las cosas dentro de las grandes corporaciones. En silencio, por omisión, sin un gran anuncio ni un momento dramático. Solo una reunión, una decisión y un comunicado de prensa. La última GMC Motorhome salió de la línea de ensamblaje en 1978. Producción total a lo largo de 6 años modelo, 12.921 unidades. 629 del modelo de 7 metros con interiores de GM. 9.086 del modelo de 8 metros con interiores de GM. Más los Transmode en ambas versiones.
Las plantas que habían construido esta pieza de ingeniería aeroespacial sobre ruedas fueron reconvertidas para producir las furgonetas Rally y Bandura. Y así terminó, aparentemente, la historia de la casa rodante más avanzada que una empresa automotriz había construido jamás. Pero la historia no terminó ahí. Porque lo que nadie en GM había calculado, lo que ningún analista de mercado había proyectado, lo que ningún ejecutivo había considerado cuando tomaron la decisión de cancelar el programa, era la posibilidad de que un vehículo diseñado para durar resultara durar de verdad. La GMC Motorhome no tenía madera contrachapada que pudrir. No tenía carrocería de acero que oxidar. El aluminio y la fibra de vidrio simplemente no se deterioraban de la manera en que lo hacían los materiales de cualquier otra casa rodante del mercado. El tren motriz, tomado de automóviles de lujo diseñados para 200.000 kilómetros de vida útil, era masivamente sobredimensionado para la aplicación. El bastidor era acero. La jaula era aluminio soldado. Solo las juntas de hule y la tapicería tenían fecha de vencimiento. Lo que ocurrió después es uno de esos fenómenos que la industria automotriz no sabe cómo explicar y que los libros de texto de marketing no contemplan. Los propietarios de la GMC Motorhome no la abandonaron cuando apareció algo más nuevo. La modificaron. La mejoraron. Construyeron alrededor de ella una red de conocimiento, de experiencia y de comunidad que con el tiempo se volvió más valiosa que cualquier garantía de fábrica. Surgieron empresas dedicadas exclusivamente al mantenimiento y restauración de estas casas rodantes. Empresas que no vendían nada más. Que existían únicamente para mantener vivos esos 12.921 vehículos. Podías conseguir bolsas de aire de reemplazo para la suspensión trasera. Podías conseguir sistemas de frenos de disco para las ruedas traseras. Podías conseguir sistemas de inyección de combustible modernos para reemplazar los carburadores originales. Todo un ecosistema construido alrededor de un vehículo que su fabricante había descontinuado casi 50 años atrás. Los propietarios formaron clubes. Organizaron concentraciones. Se reunían por cientos en eventos específicos para compartir técnicas de mantenimiento, mostrar sus restauraciones y simplemente estar en compañía de personas que entendían por qué valía la pena mantener vivo algo así. La organización GMC Motorhome International se convirtió en uno de los grupos de usuarios más activos que cualquier marca de casa rodante haya generado jamás. Un grupo de Facebook dedicado a estas casas rodantes tiene más de 16.000 miembros. Más miembros que unidades producidas. En 2023, alrededor de 80 GMC Motorhome se reunieron en M1 Concourse en Pontiac, Michigan. Las instalaciones ocupan el mismo terreno donde originalmente se ensamblaron estos vehículos. El ingeniero Carl Gross, que había ayudado a diseñar el vehículo original, estaba presente. Alguien le preguntó si alguna vez había imaginado que las casas rodantes seguirían en circulación 50 años después. Dijo que cuando trabajó en el proyecto era un recién egresado en su primer trabajo. Nunca pensó en eso. Los datos de registro vehicular de 2023 muestran casi 9.000 GMC Motorhomes todavía en operación. El 70% de la producción total, 50 años después. El automóvil promedio en las carreteras de América tiene 12 años de antigüedad. Estas casas rodantes tienen medio siglo y 7 de cada 10 siguen rodando. Una Eleganza 2 completamente restaurada se vendió en 2025 por $56.000. El precio promedio de transacción ronda los $28.000 para un vehículo que originalmente costó $15.800 en dinero de 1973. Ningún fabricante automotriz importante ha intentado algo semejante desde entonces. Nadie ha diseñado, ingeniado y construido una casa rodante completa desde cero. La industria volvió exactamente a donde estaba antes de que GM hiciera su experimento. Cajas de madera atornilladas sobre chasis de camión, que es exactamente lo que sigue haciendo hoy. La GMC Motorhome fue el producto de un momento específico. Un momento en que la gasolina era barata, la ambición era alta y un equipo pequeño dentro de la corporación más grande del mundo recibió la libertad de construir algo exactamente como creían que debía construirse. Una secretaria que se convirtió en ingeniera. Un diseñador de chasis que estimó las dimensiones y se equivocó por 5 centímetros. Un presidente de empresa que señaló la corbata de un colega y eligió un color. Un ingeniero aeronáutico que insistió en esquinas redondeadas porque sabía que las rectas se agrietarían. Ese momento duró aproximadamente 8 meses. Luego el petróleo se agotó, los precios subieron y el mundo cambió. Pero las casas rodantes no cambiaron. Siguieron rodando.
50 años. 70% de supervivencia. 9.000 unidades todavía en carretera. Construidas en el peor momento posible, para un mercado que estaba a punto de colapsar, por un equipo que nunca pensó que estarían aquí para contarlo. Ya no las construyen así. No porque no puedan, sino porque nadie les da permiso de intentarlo.